Después del recorrido realizado a través de la historia de Michoacán, ha llegado el momento en que debamos preguntarnos ¿dónde estamos parados? Hemos visto el pasado, ¿dónde estamos actualmente? Y más importante, ¿a dónde vamos? Yo soy Rafael Flores y esto es Michoacán 200 años, origen y futuro. Bienvenidas a todas y a todos a este programa que forma parte de la serie Michoacán 200 años, origen y futuro, y en el cual vamos a abordar una serie de temas, de perspectivas, de trayectorias, de experiencias alrededor de lo que significan estos 200 años de la creación del Estado de Michoacán, vistos a la luz del presente. ¿Qué es el hoy para Michoacán? ¿Qué significa el presente? ¿Dónde comienza el presente? Comienza hace 20 años, 30 años, comienza en 2008 con hechos lamentables que han ocurrido en Michoacán, comienza con la transición a la democracia en 2001, comienza con la alternancia en el poder, comienza con el cambio social, con el cambio cultural de fin de siglo, comienza con el nuevo milenio. ¿Dónde comienza el presente? Es una cuestión no fácil de discernir, pero muy importante para ver desde diferentes ámbitos a qué nos referimos en estos 200 años cuando decimos el hoy de Michoacán. Tenemos el día de hoy dos invitados, una invitada, con los cuales vamos a platicar, vamos a dialogar, quizás vamos a debatir sobre el significado de este presente. Primero quisiera darle la voz a la compañera Mara Rajab Bautista. Mara tiene esta trayectoria que tiene que ver con los libros, tiene que ver con la edición, tiene que ver con un proyecto independiente muy importante que es la librería Traspatio, tiene que ver con la escritura de mujeres, tiene que ver con la publicación de mujeres. Y yo, sin más preámbulo, quiero preguntarle a Mara, ¿cómo se ve Michoacán desde los libros, desde la escritura, desde la lectura, desde el fomento, desde esta experiencia libresca, cultural? ¿Cómo se ve Michoacán desde ahí? Pues gran pregunta, Gustavo. Primero quiero agradecer estar aquí. Muchas gracias a ti. Es un gusto estar con mis compañeros. Y bueno, no sé, la pregunta tal vez debería hacérsela a alguien fuera de Michoacán, cómo ve, y no a una michoacana que ha estado aquí. La verdad, siempre trabajando con mucho gusto para Michoacán, para Morelia. Pero y sobre todo porque creo que nos hacemos cajas de resonancia en nuestros discursos. Yo últimamente he puesto mucha atención en salir de esta caja de resonancia porque coincidía ya demasiado. Y decía como que tengo que empezar a discutir, ¿no? Tengo que empezar a estar en desacuerdo. Y bueno, creo que el Michoacán de ahora se ve a través del feminismo. Sí es cierto que el feminismo nos debe todavía mucho, que es un camino largo, que es un camino incierto, que todos los días hay que luchar por mantener estos derechos. Yo creo firmemente que en el camino de la literatura hemos ganado campos. Creo que ahora hay muchas mujeres que están editando, que están escribiendo, que se están leyendo, que se están compartiendo, que se están reuniendo, que se están dando estos talleres de escritura, no solamente para hacer un libro, sino para apropiarse de la palabra, y eso es lo más importante, porque para nosotras en Traspatio creemos que la apropiación de la palabra es la apropiación de las ideas, es la apropiación de la voz, y es una manera pues de dejar registro un poco de lo que estás diciendo ahora, ¿no? ¿Qué está pasando ahora en Michoacán? Y estos espacios que pueden ser separatistas o no separatistas,
pero que creo que son terrenos ganados en donde tenemos esta libertad de tiempo, o que nos robamos el tiempo para hacernos justo este espacio, en donde desde las universidades yo veo un gran cambio, y no salí hace tantos años, es ya algunos años, pero no tantos años, de la Universidad de Lengua y Literaturas Hispánicas de la Universidad Michoacana. Yo veo a las compañeras muy movidas, veo un cambio muy radical en la relación entre las profesoras y las alumnas, en una comunicación muy solidaria, muy sorora, muy buscando cosas en común, objetivos en común. Por ejemplo, ahora está este diplomado de escritoras morelianas, donde entonces se lee, por ejemplo, a Cristina Bello, que es una escritora que creo que no ha llegado ni a los 30 años, súper joven, tiene un poemario, Victoria Kiwa, y entonces no solo las leemos, sino que las disfrutamos y tenemos la oportunidad de discutir con ellas, a Rubí Sanda, ver cómo es su experiencia de escribir desde una comunidad con una lengua materna distinta. Entonces, creo que a través de la literatura se ha revalorado, o por lo menos se han puesto los ojos en una amplitud de temas mucho más profundos, que si bien es la violencia, no quiere decir que sea el único tema, sino también decir, a ver, tú desde tu comunidad, ¿cómo se nombra, cómo se vive, qué tal el esfuerzo para acercarte al libro, para acercarte a la literatura, de qué te interesa escribir? Está Victoria, por ejemplo, que es de Capula, está Rubí, que es de la Meseta Purépecha, están las mismas compañeras que son de Morelia, y hay una apertura para escucharse, y inclusive hay una búsqueda para decir, a ver, no todo sucede en la capital, ¿qué está pasando en otros lados? ¿Dónde están mis compañeras del otro lado, no? Esto quiero dejarlo claro, que siempre es importante. No hay un romanticismo donde todas seamos amigas, pero sí un interés de escucharse. Y eso yo creo que ya es un gran cambio, ¿no? Existen editoriales que solo publican a mujeres, existimos librerías donde ponemos más énfasis en que haya un acercamiento más claro a la escritura de las mujeres y de todas las edades, o sea, también las grandes escritoras, las que han abierto camino, las que vienen nuevas, también estos caminos para decir, te puedes autopublicar, ¿no? Podemos hacer circular estas ideas. Eso por un lado. Por otro, 200 años es muchísimo tiempo. Yo la verdad es que no tengo un registro tan amplio, pero lo que sí es que, bueno, antes creo que Michoacán era muy reconocido por sus talleres de grabado, el maestro Salce, su pintura, toda esta herencia pues, que desbordó en todo el país, el muralismo, ¿no? Y que la imprenta se llevó en la tipografía y se hacen libros bellísimos. Está el taller de Juan Pasco, ¿no? En Tacámbaro. Está el taller de tipografía que existía de Sanssouci, pero ya también se empieza a utilizar la rizo, ¿no? Empezamos a utilizar otros materiales, hay muchos talleres de fanzines, empieza a haber más fanzineras. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, pues que hay una economía en la hechura y por lo tanto hay una facilidad para adquirirlos y al mismo tiempo hay una actividad para hacerlos circular, ¿no? También lo que yo he dicho en muchas ocasiones es que a mí me fascina el libro porque aunque no parezca, yo lo veo como un ser orgánico, como un hongo. Uno ve la historia y ha habido una preocupación así de qué va a pasar con el libro, y el libro es maravilloso. El libro, a través de su historia, se ha ajustado a la historia y al momento que le toca vivir, sin necesidad de que el ser humano tenga que hacer un esfuerzo enorme. Como que el libro, me da la impresión eso, que es como un hongo, se va, ¿no? Que si es digital, ya hasta pasó de moda esa discusión. Ahora están los audiolibros. Entonces, ¿cómo se ve en Michoacán? Pues yo creo que representando lo que está pasando en Michoacán. Creo que hacen falta muchas editoriales, creo que hacen falta muchísimas librerías, creo que hacen falta muchísimas bibliotecas. La lectura es un punto focal para instruirnos ante el futuro
Actualmente, México cuenta con aproximadamente 7.476 bibliotecas públicas, de las cuales aproximadamente 250 se encuentran dispersas a lo largo del territorio michoacano. Creo que hacen falta muchísimas librerías, creo que hacen falta muchísimas bibliotecas. Muy bien, Mara. Bueno, has tocado una cantidad de situaciones, de temas a partir de esto que dices de la escritura de las mujeres, de la comunidad de lectoras que hay ahí. Ese es un Michoacán, pues es un Michoacán que no era tan común evidentemente antes, es un mundo dentro de un mundo, pero como también yo creo que un Michoacán del presente comenzó en Cherán en 2011. ¿No? Bueno. Vivísimo, ¿no? Un referente que nadie puede evadir para entender el Michoacán de hoy. Todos los procesos de las autonomías, ¿no? Sobre todo en la meseta purépecha, han venido a cambiar totalmente la configuración del Estado. Estamos hablando que quizás Michoacán tiene uno de los, si no el único proceso de esfuerzo de construir un Estado plural, ¿no? En relación con los pueblos de la meseta purépecha, pero también sin olvidar que hay procesos autonómicos que no caminan a la misma velocidad, ¿no? De pueblos otomíes, mazahuas, nahuas. Hay en Michoacán, ¿no? Heterogéneo, también con conflictos propios de la construcción de otro estado, ¿no? Como decía Luis Villoro, un estado plural. Estamos hablando de comunidades, ¿no? Y ustedes también pertenecen a comunidades. Nuestros dos invitados, mil gracias por acceder a estar en este programa. También pertenecen a comunidades que son vivas, que son heterogéneas, que pueden tener mucho del hoy y del presente de Michoacán. Quiero preguntarle, ¿no? Que nos comparta su experiencia en la comunidad educativa de Michoacán, en el sector educativo, al maestro Juan Hurtado Chagoya. Tiene una trayectoria como profesor, como un gran lector, como un activista de la narración pedagógica, que es una cuestión muy puntual, digamos, que está en el ámbito educativo, que parece que puede ser una gran herramienta para empezar a entender de otro modo el acto pedagógico. ¿Qué nos podrías decir, Juan, maestro, de cómo se ve Michoacán desde la pedagogía, desde la narración, desde lo que está pasando, el momento educativo que vive Michoacán? Bueno, de entrada agradecerte, Gustavo, esta oportunidad y este desafío, ¿no? En unos minutos introducir más bien un debate, porque hablar de 200 años de educación es poner en el centro un debate que tiene esos 200 años. Desde cuando nuestra América se independiza, hay dos proyectos educativos en disputa: el proyecto eurocéntrico y un proyecto que se pone en Sudamérica, el proyecto de educación popular, el proyecto originario, que tenía que recoger toda esta experiencia cultural, científica que tenían los pueblos mayas, que tenían los incas en las construcciones, y que de golpe y porrazo nos vienen y nos imponen una visión eurocéntrica que no es poco. Es prácticamente, si vamos hablando de las 4 transformaciones, desde la independencia estaba esa disputa que es a la par casi de la comulgación del estado de Michoacán, y aparece ahí ya la disputa de educación. En la reforma va radicalizándose esta disputa. Cuando llega la Revolución Mexicana ya tenemos el artículo 3, ya empieza a acercarse más a una educación popular, pero tenemos un retroceso que fue muy marcado en esta época del neoliberalismo, donde prácticamente la educación la imponen como una mercancía, como un asunto de disputa, donde la educación nos mandan en estándares, competencias, y eso generó todo un proceso cultural que no nos podemos quitar. Pero hace rato tú decías, ¿cuándo podemos como cambiar? Y yo creo que hay un punto de quiebre. Ese punto de quiebre me parece que es en el 2022, cuando aparece la nueva propuesta curricular, que es totalmente radical, y que en Sudamérica, lo que decías, los compañeros en Argentina, en Colombia, empiezan a mirar a México como el referente. ¿El referente por qué? Porque hay una política donde se le regresa la voz al maestro. Y esa voz que se le regresa, esa posibilidad de hablar, naturalmente está ahí como esa aspiración
y que se refleja desde la narrativa. Y hoy queremos reconocer la Secretaría de Educación en Michoacán, es un esfuerzo muy importante. Aquí tenemos la muestra con este libro, Narrar para Educar, donde los maestros tienen hoy la oportunidad en todo el estado de Michoacán de expresarse, de compartir lo que están haciendo, pero hoy sobre un asunto muy concreto, que fue trasladar la disputa a la escuela en el sentido de considerar como eje articulador de todo el proceso educativo a la comunidad. Ese es un cambio radical y que nos mete directamente en la educación popular. ¿Por qué? Porque los procesos educativos tienen que ser aplicados en un momento concreto, tienen que responder a una realidad. Y por eso esta idea que has sido planteado tú, Gustavo, de contar lo que estamos haciendo, cómo me distancio de esta idea del neoliberalismo que está adentro, porque fueron muchos años en todas las carreras, en todos los procesos de formación, en todos los ordenamientos, pero que hoy tengo la oportunidad de distanciarme. Y de ahí que hoy yo creo que la posibilidad está en esto, en la lectura, en los libros, en construir un movimiento social que vaya contagiando a los compañeros, que vaya contagiando no solamente a los maestros, sino a quién, a los padres de familia, a la cultura. Y por eso nosotros estamos apostando, o creo que eso está en la disputa, transitar de un docente a un educador. ¿Cuál es la diferencia del educador? El educador es ese que las 24 horas del día está comprometido con la transformación, porque la educación es una práctica concreta. Y a mí me gusta mucho una frase que es educar para poner al hombre a la altura de su tiempo. Y hoy tenemos otros desafíos como esto que le llama la inteligencia artificial, y que entonces ahí parece que una disputa que nos van a ganar las computadoras, los medios a esta labor de educar, y no es posible eso. La educación pasa por un proceso de sentimiento, de actuación, de relación humana, de camaradería, y de ahí que es muy importante retomar el contexto donde estamos y poner un acento. La educación es un proceso implícito a la civilización humana en todos los sentidos. Por eso este tipo de debates que tenemos, o de compartir las ideas, es importante que se difundan. Y es importante decirle hoy a los maestros que tienen esa oportunidad de contar lo que están haciendo, y exhortar a las autoridades que nos den oportunidad de hacerlo, de contar, de tener los espacios concretos donde poder mirar las prácticas que están haciendo de norte a sur, y eso va a ser posible que Michoacán esté en la dirección correcta. Un Michoacán donde podamos vivir en armonía todos, ¿no? Hoy, por ejemplo, para terminar, tenemos un problema muy fuerte de agua. Y entonces, ¿de dónde tiene que empezarse a generar este proceso cultural? Desde la escuela. Pero de una escuela que no está aislada, está en la comunidad. Y entonces generar estos famosos proyectos comunitarios que van a ser capaces de generar procesos de transformación. Por eso, en ese escenario está la disputa, y creo que hoy tenemos las condiciones de estar en el lado correcto, ¿no? Una educación popular que responda a los contextos de nuestras realidades. Bueno, muy bien, maestro Juan. Creo lo que muy, digamos, puntual usted plantea sobre, en realidad, qué se está disputando en los proyectos educativos, cuáles son en términos generales. Yo creo que tiene que ver también con que vivimos un momento muy dramático, diría yo, muy agudo, de desarticulación, digamos, cognitiva, social, de estudiantes, de maestros, de comunidades, por muchos factores, ¿no? Uno de ellos es el factor del cambio tecnológico, del cambio de soporte, de la vida cotidiana, de la educación, ¿sí? Y de lo que no sabemos si se ve como una amenaza o una ayuda, que es la inteligencia artificial. También las consecuencias de la pandemia han sido consecuencias tremendas que han impactado, transversalmente a la sociedad. Aquí hay una mesa donde son lectores, ¿no? Lectora, ¿no? Lectores, me consta, digamos, en el sentido del intercambio, ¿no? De opiniones, de pareceres sobre libros. Voy a aprovechar para que José Luis Castillo, nuestro tercer invitado,
que es un lector, que estudió historia, que ha tenido un trabajo con niñeces, ¿no? Desde organización, desde la sociedad civil, pero también desde los albergues en la Secretaría de Educación. ¿Cómo se ve Michoacán hoy desde estos espacios? Michoacán se ha convertido en un gran sitio turístico para nacionales y extranjeros. Prueba de ello es que es el cuarto estado de la República Mexicana con más pueblos mágicos, siendo ellos Angangueo, Cuitzeo, Pátzcuaro, Santa Clara del Cobre, Tacámbaro, Tlalpujahua, Tinsunzan, Cotija, Jiquilpan y Paracho. ¿Cómo se ve Michoacán hoy desde estos espacios? Bueno, como decía Mara, creo que es bien complicado poder generalizar, ¿no? Existen elementos que podemos sí nombrar, pero también hay unas circunstancias particulares para poder hablar de los muchísimos michoacanes que hay en la actualidad. Porque si bien es cierto, por ejemplo, un indicador es con qué tecnología se promueve una comunicación, una interacción. Hay lugares en Michoacán, por ejemplo, los albergues que acabas de mencionar, en donde no existe esa tecnología, no ha llegado esa tecnología, y el libro, por ejemplo, sigue siendo el vehículo del conocimiento, ¿no? En el sentido más práctico de lo que comenta el maestro Chagoya. Fíjate que yo, ahorita que escuchaba a Mara, me quedo con una reflexión inicial que es, Michoacán está cumpliendo 200 años, y la primera publicación dirigida a niñas y niños estaría cumpliendo 175 años. La primera publicación, el primer periódico hecho en Michoacán fue en el periodo de la República Restaurada. Entonces, si lo vemos desde esa dimensión, pues casi nace con el Estado un instrumento muy poderoso que es un periódico dirigido exclusivamente para ellos. Pero si tú piensas en dónde ponemos el hoy, creo que como lo que dice el maestro Chagoya, habría que pensar con qué parámetro vas a poner una raja y decir, este es el antes y esto es el después. Y voy a poner un ejemplo. Si vemos nosotros la narrativa de los derechos humanos, los derechos primero del hombre, ¿no? Que son los primeros que llegan a tener derechos, los hombres, los derechos sociales, los derechos económicos, políticos, y así van las generaciones de derechos. Los últimos invitados a esta fiesta de los derechos, pues son las niñeces. Apenas en 1989 adquieren una Declaración Universal. Entonces, por ejemplo, si hablamos desde dónde el Michoacán de hoy para las niñeces, pues tendremos que poner el 89, que en comparación con el siglo XVIII que arrancan los derechos, pues es una historia muy breve. Pero en realidad, para mí el tamiz hoy, para poder plantear dónde está el presente, es justamente con una experiencia grupal. Tú mencionas, tu servidor, junto con un colectivo, pues tenemos una organización. La organización nace con el apelativo, con el nombre de A la de Tres, por la niñez. Y nació como una idea de decir, nuestra generación jugaba, señalando la 1, a la 2, a las 3. En fin, había un montón de referencias para identificar a la asociación. Hasta un par de años después nos cayó el 20, que finalmente seguíamos, lo diré antiguamente, nombrando todo que lo haremos por ellos. A la de tres, por ellos, porque ellos por sí mismos no pueden. Hay que salvarles, hay que decirles, hay que hacer el acto de que tú vas a entender algo que por ti mismo no eres capaz de. Entonces creo que ese es el pasado, hacer algo para alguien, por ellos, para salvarle, para que se entienda a sí mismo, porque él no es capaz de entenderlo. Y la evolución de la asociación a cambiar el apelativo de a la de tres por la niñez a la de tres con la niñez, ese es el presente. Ese es el presente, porque entendimos que no es por ellos, es con ellos. Y si no hacemos un proceso de par a par, seguiremos repitiendo ese, llámale derecha, centro, izquierda, llámale siglo XIX, el paradigma sigue siendo ese. Entonces, ¿dónde está el presente de Michoacán? En una transición lenta, institucional, de leyes. Todavía no llegamos ni siquiera al siglo XIX en las leyes para niñas y niños.
no hay una ley de participación para niñas y niños, no hay una ley que regule los albergues internados exclusivamente para niñeces, es decir, no hemos llegado al 19, menos al 20. Entonces, el presente de Michoacán, como el presente del país y de otros lugares, pues tiene una geografía bien complicada, ¿eh? Y en ese sentido, cuando menos el universo de las niñeces y adolescencias, pues está todavía en ese tránsito. Entonces yo diría, creo que así como el feminismo son un parámetro con el cual tenemos que leer el presente, otro fundamental, que además es históricamente invisibilizado, es el de las niñas, el de los niños, el de los adolescentes y las adolescentas, ¿no? Que aunque les choque a la Real Academia y a un montón de gente que los apelativos que usamos no checan, son conceptos ya políticos. Y desde ese lado es que la agenda hoy en Michoacán pues es novedosa, en donde ya el niño o la niña tiene que ser visto ya no como un sujeto de derechos, sino como alguien que también es un sujeto cultural, productivo, político y social. Y eso todavía no alcanzamos a llegar a esa dimensión. Yo creo que el presente está por aquí ya cerca, pero todavía estamos en esa transición inicial. Muy bien, a ver, les preguntaría, quien quiera responder bajo esta idea. El presente está hecho también de pasado, ¿no? Estos 200 años, esta conmemoración, esta discusión de ver el presente también, no solo el despresente, que es más o menos en la tesis en la que hemos estado, también se ve desde un ángulo del pasado. También hay muchos pasados, ¿no? Carlos Fuentes decía, tenemos que recordar el futuro e imaginar el pasado, ¿sí? O sea, en una mezcla de tiempos, porque luego el tiempo del presente, el tiempo narrado del presente no coincide con el tiempo vivido. ¿Cuáles son esos pasados, ¿no? En términos de educación, de proyectos de comunidad, en términos de derechos, ¿no? De niñeces, de adolescencias, en términos de lectura, porque si algo moviliza el pasado, es la lectura. Moviliza el pasado inmediato, el pasado más lejano, 200 años. Has mencionado referentes de lo que tienen que ver con derechos, publicaciones infantiles, siglo XIX. O sea, nuestro siglo XIX está vivo en términos nacionales y en términos, digamos, para el Estado, ¿no? Está abierto, el pasado nunca se cierra, se evoca desde el presente. Claro. ¿Qué vamos a hacer con el pasado en este presente? Bueno, yo quisiera, porque creo que voy a ser la más breve, decir que creo que también el acceso a los libros en Michoacán tiene una historia muy chiquita. O sea, las librerías estaban hechas para acceder a los libros de texto de las escuelas privadas y era demostrador. Y yo me acuerdo que en la infancia eran los mismos libros que se leían, muy alejados de una realidad, con un catálogo muy pequeño, y las escuelas eran los centros de lectura en realidad. Yo les sigo preguntando a las personas por sus historias lectoras y siempre siguen mencionando el libro de lectura de la primaria, ¿no? El libro de texto gratuito de lecturas. Sigue muy vigente ese libro. Y entonces estos espacios donde puedes acceder a otro... en otro entorno y en otra forma estos libros es muy reciente. Y quiero retomar aquí una cosa que dijo muy importante José Luis, que en efecto, o sea, comenzamos pensando desde el adultocentrismo por los niños, ¿no? Para los niños y de repente es con los niños. O sea, te quiero escuchar, qué quieres leer o cómo quieres leer, para entonces yo ser nada más una mediadora y un puente de lo que tú quieres. Entonces, este cambio que a mí me parece muy importante, donde las niñeces van y pueden tomar el libro que deseen, hojearlo con libertad, decidir, claro, estoy hablando en un contexto, ¿no? Con ciertas circunstancias, pero me parece que es muy reciente y que todavía hace falta mucho camino por ahí. Es importante mencionarlo, porque aunque puede parecer un privilegio, yo creo que no, es un derecho. Y no olvidemos que ese derecho lo tenemos que exigir también. Sí es verdad que tenemos que exigir toda la vida el derecho a la seguridad, el derecho al alimento,
al aire limpio, no sé, hay tantos derechos por los que luchar. Bueno, también el derecho al acceso a los libros. Exactamente. Que no se nos olvide que todas, todos, todes tenemos que exigir librerías, bibliotecas para poder accesar, entrar y que a lo mejor no está en tercer lugar, ¿no? A lo mejor no es tan después de la seguridad, ¿no? No lo sé, yo no puedo decir que es el número 1, 2 o 3, pero sí es un derecho con el que nacemos y también hay que lucharlo y hay que nombrarlo y hay que decirlo y hay que pelearlo. Michoacán cuenta actualmente con 49 lenguas indígenas que se hablan dentro de su territorio, aunque según datos gubernamentales, cerca de 18 de ellas se encuentran en peligro de desaparecer. Continúa con nosotros en Michoacán, 200 años, origen y futuro. Sí es un derecho con el que nacemos y también hay que lucharlo y hay que nombrarlo y hay que decirlo y hay que pelearlo. Diríamos que en una ecuación a veces muy irónica, quizás no es lo primero, pero tampoco lo segundo. No, exactamente. ¿No? Muy bien. ¿Dónde está el pasado que el sector educativo, las comunidades educativas pueden traer al presente para imprimirle más fuerza si es que estamos viviendo un cambio educativo en Michoacán y en el país? Yo creo que una cuestión fundamental es recuperar la memoria. O sea, el maestro docente, que yo le llamo hoy educador, está obligado a eso, porque también tenemos que reconocer que el proceso social hizo transformaciones que no fueron tan positivas. Por eso un elemento fundamental es reflexionar la educación. ¿Desde dónde? Desde la pedagogía. Porque entonces nos quitaron la pedagogía, nos quitaron el pensar el para qué. Y entonces tenemos que preguntarnos, educar para qué. Y en ese sentido, creo que hay más respuestas en el pasado que hoy. Si nosotros hablamos con un maestro que salió hace 50 años de la huerta, él te va a explicar de manera más rápida esta transformación que estamos viviendo con la llamada nueva escuela mexicana. Más rápido, no sé por qué, no, eso habrá que tener un debate sobre eso, pero entonces tenemos que ir al pasado y ahí tenemos experiencias muy, muy claras. La Escuela Normal Urbana es un espacio post-revolucionario, J. Jesús Romero Flores, y aquí tenemos al espalda en este salón de gobernadores a J. Mújica, que tenía muy clara la idea de la educación y que hoy en el nuevo perfil de egreso nos lo dicen. ¿Educar para qué? Pues para formar un ciudadano, una persona que tenga dignidad para responder, para luchar, para construir toda, no solamente una persona que sepa leer y escribir, ¿sí? Sino que sepa todo eso que tiene que lo hace, como hace rato estaba planteando José Luis, de los derechos humanos. Y eso estaba muy claro en educadores como Primo Tapia, que poca gente sabe que fue maestro de música o tutor de música, pero que él abre escuelas rurales alrededor. Y que entonces el normalismo tenemos que rescatarlo, tenemos que repensar ese ejercicio, porque al final es donde salen los profesionales que están llegando. Y entonces este cambio, dice Gramsci, que nos está invitando a llegar, donde tiene una palabra genial que es la autonomía, pero ahí la palabra, ¿estamos ya puestos para la autonomía? Y otra vez regreso para terminar. Nosotros platicamos mucho con los maestros. ¿Por qué los maestros rurales escribían? Sabemos de eso porque hay los maestros que luego nos escuchen, conocieron a la maestra Evangelina, muy famosa en Tacámbaro, y murió como en el 87 en Zitácuaro, y era una maestra extraordinaria que venía precisamente con J. Mújica, con todo. ¿Por qué conocemos? Porque escribían, porque hacían su diario, porque recuperaban. Por eso yo quiero exhortarlos de que recuperar el pasado es pensar en el presente y es prevenir el futuro, o sea, para dónde vamos. Y por eso esta transformación que estamos teniendo en la educación es en serio. Hay que creérnosla y hay que invitar a la sociedad a incorporarnos, y hay que invitar a los maestros a no temer, ¿no? Sino nos vamos a equivocar, tal vez, pero vamos a equivocarnos juntos, reconstruyendo el proceso,
porque la educación es el sentido de la vida, es el proceso de la nación que estamos pensando y el Michoacán que queremos vivir. Bueno, yo diría, quizás a partir de lo que están ustedes planteando, podríamos decir que todas y todos tenemos derecho a narrar el presente. Tenemos derecho, y ese derecho, ¿no?, es un derecho que atraviesa otros derechos, ¿no? Parece que los derechos se están moviendo porque estamos viviendo ya otra generación de derechos que están tratando un poco de revertir lo que fue la erosión de los derechos y la precarización de los derechos en un periodo que hemos llamado neoliberal, pero que es más complejo que simplemente decir neoliberal. Tenemos una consecuencia para ver a Michoacán también en un ámbito más allá incluso de lo nacional. La enorme regresión que está pasando en Argentina, la tragedia política, humana, cultural, ¿no?, que se está viviendo en Argentina, con una regresión de derechos y destrucción del Estado desde dentro del Estado. Parece que hay dos cuestiones en general, no quisiera polarizarlo a nivel dicotómico. Una tendencia que está destruyendo el Estado, y es el Estado ya no va a ser más el que va a garantizar nada, lo va a garantizar el libre mercado, lo va a garantizar la oferta y la demanda, lo va a garantizar lo que puedan lograr por sí mismos los seres humanos sin el Estado. Y tenemos también otros proyectos que están volviendo a lo básico, que es a recuperar el Estado en una situación de bienestar. Esto se podría antojar regresivo si no fuera por la destrucción del Estado, ¿sí? Entonces, del derecho a la lectura, el derecho, ¿qué derechos que ya se habían logrado? Un poquito, José Luis, tú trataste de enfocarlo hacia los derechos de niñeces, donde son los últimos en llegar a los derechos, no llegar por ellos mismos, los últimos que les son negados sistemáticamente los derechos. ¿Cuál es el planteamiento actual que se podría hacer en términos de derechos, evocando situaciones del pasado que nos ayudan como memoria? La verdad es que ahí el ejercicio es muy... no lo quiero pues simplificar, pero en realidad las adeudas ahí siguen, ¿no? Lo voy a poner así. Creo que una tablet, la inteligencia artificial, son súper diferentes a un libro, pero en el sentido estricto, el vehículo cultural, uno de los vehículos políticos, sigue siendo al final un parámetro con el que podemos ver esos derechos del pasado y el presente. Me explico. Si yo reviso en Aquila cuántas niñas o niños o adolescentes tienen acceso a un vehículo cultural o de comunicación, llámese libro, tablet, sigue siendo ínfimo. Lo que sí sigue siendo una constante es el espacio de juego. Aquí la gran, y vuelvo a poner, para mí, ¿qué sería la diferencia entre el presente y el pasado? Si yo sigo viendo el espacio de juego solamente como un espacio anodino, en donde finalmente si el día de mañana lo quito y pongo un kiosco porque se me ocurrió pensar, o la resbaladilla porque se me ocurrió pensar que para los niños era mejor, estoy desbaratando una construcción cultural y política de ellos. En los albergues y casas escuela, yo les decía, coincide que en muchos municipios del estado de Michoacán, las casas y albergues están en tierra caliente. Entonces, revisando, visitándolos, encontrabas que el lugar del encuentro de los niños era abajo de la sombra de los árboles, porque está la sombra, porque es lo fresco. Entonces, yo les decía, ¿cuál es el lugar más importante para ustedes? Decían la cocina, porque es el alimento, y el segundo lugar no era la cama, como yo pensé que iba a ser, o el baño, era el árbol, era la sombra bajo el árbol. ¿Por qué? Pues porque aunque no lo dicen con esas palabras, ahí sucede la actividad social, amorosa, política, ¿no? Entonces a los directores lo que les decía es ese lugar más importante de tu espacio, pero lo mismo pasa en la casa, en la escuela y en cualquier otro espacio privado y público. Los derechos sobre lo privado y lo público, y ahí entra el Estado, es que posiblemente tú y yo tengamos una idea muy particular de lo que para tu hijo o mi hija podríamos estar valorando qué es lo mejor. El Estado tiene la obligación de decir cuáles son esos rangos en los cuales tú y yo tenemos que entender lo que es la crianza, por ejemplo, ¿no?
Para entender el crecimiento de las necesidades del pueblo michoacano, hay que pensar también en el crecimiento del pueblo mismo. Michoacán pasó de poco más de 900,000 habitantes en las primeras 2 décadas del siglo XX a 4.7 millones de habitantes en 2024. El Estado tiene la obligación de decir cuáles son esos rangos en los cuales tú y yo tenemos que entender lo que es la crianza, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este debate, del cual yo tengo algunos amigos historiadores que dicen el Estado es una cosa que se va a ir pronto, obviamente son de derecha hasta la pared de enfrente, a la inversa hay que verlo así, tenemos que defender el Estado. Cuando nos hablen del Estado fallido hay que tener mucho cuidado, porque detrás de eso nos podemos resbalar a verdaderamente creernos que en realidad, claro, el Estado no nos sirve, no nos ha respondido o se acabó el estado de bienestar y mejor busquemos una tercera vía. Yo creo que en ese sentido no. Me parece que será por la formación de historiador, pero al fin para mí los derechos, los espacios son los mismos desde hace 100, 200 años. Máxime pensando en los espacios rurales, que es el gran espacio michoacano, y que desde ahí la verdad es de que no hay que inventar el hilo negro, pero creo que sí, respondiendo un poco a lo que dice el maestro Chagoya, ¿por qué la vieja escuela de la enseñanza entiende más rápido un concepto? Pues porque ya lo dijiste, maestro, porque los proyectos educativos de mayor resonancia han nacido con un sentido totalmente claro de la comunidad. Cuando el maestro entiende eso, lo educaron con eso, comió de eso y llega con esa creencia, lo va a atravesar toda su vida. Los maestros fundadores en Carácuaro y alrededor, en Michoacán, de los albergues, son los que hoy siguen sosteniendo esos lugares, que literal levantaron de cero y que las nuevas generaciones ya no tienen ni en en el caso de la enseñanza y en la práctica, el sentido de lo comunal tan claro. Para mí, en realidad, el gran debate va a sonar un poco contradictorio, pero necesitamos regresar al pasado para tener futuro, porque si no entendemos que en la comunidad, dice la nueva escuela mexicana, en la comunidad está el centro. Bueno, y en el centro de la comunidad están los niños. Y en el centro de esos niños está la crianza. Y en el centro de la crianza está el vínculo familiar y comunitario. O sea, no hay mucho que mover. Entonces yo creo que los viejos maestros, dicho con todo respeto, lo vivieron. No lo entienden, lo vivieron. Y en el caso de las nuevas generaciones, me parece que ahí hay un asunto que les tenemos que recordar, ¿no? A los que tuvimos eso en la crianza, pues hay que recordarlo y replicarlo. Es la estafeta que tenemos que pasar. Desde la docencia, la promoción cultural, la acción política, las organizaciones civiles y dentro del marco del Estado. Eso sí me parece que hay que defenderlo, porque si no podemos caer en trampas fáciles. Muy bien. Sí, adelante, por favor. Súper rápida. Que ahorita, con lo que decía José Luis, me acordé, es que en la gestión cultural pasó lo mismo. Muchas gestoras culturales, ¿no? Decíamos, vamos a ir a la comunidad a dar. Y después de regarla mucho, vamos a cuestionar, ¿no? Si la comunidad quiere que vayamos y qué quiere que hagamos, ¿no? Y cómo quiere que trabajemos y trabajemos juntas. Eso por un lado. Y hablando de comunidades y retomando lo de Cherán y demás, es un poco a lo mejor incómodo que yo lo diga, pero otra cosa muy importante que está pasando es las nuevas generaciones de hablantes de lenguas originarias que también están recuperando su identidad y el significado de la milpa y la agricultura y del trabajo en casa. Es decir, todas estas generaciones que sus padres, madres, abuelas, abuelos hicieron esfuerzo por mandarles a la universidad y al final regresan con una mentalidad súper distinta, decir, quiero regresar a mi comunidad y trabajar aquí y trabajar en la tierra y quiero aprender la lengua y quiero escribirla y quiero mantener las tradiciones y quiero sentarme contigo a cocinar. Creo que también es un efecto de que el Estado a veces pues se come, ¿no? Lo identitario y de repente hay que volver a replantearte cómo lo separo y cómo me lo vuelvo a apropiar y cómo de verdad lo vuelvo a hacer mi identidad. Y yo creo que ahí hay una deconstrucción súper valiosa. Claro. Bueno, hay muchos temas todavía, ¿no? Sí. No los vamos a agotar. Yo quisiera que fuéramos cerrando, que ustedes nos pudieran, pues,
plantear algo así como cuáles son, desde su ámbito, desde sus trayectorias, desde su experiencia, propuestas como muy concretas, propuestas quizás no sé a quién pueden ir dirigidas, a los gobiernos, a los niveles de gobierno, al Estado, a la sociedad. O sea, no quisiera que tampoco fuera algo así como simplificarlo a todo, a que esto puede sacarle una propuesta adelante, ¿no? Sino ver la complejidad del empezar a plantear cuestiones que nos lleven a otro lugar. Yo siento que estamos en un regreso en muchas cuestiones a lo básico, a la lectura, a los derechos, ¿no? Que parece que no, pero sí, están ahí los derechos a la lectura, vaya, a la identidad, a los derechos humanos, los derechos de las niñeces, ¿no? El derecho a la educación, ¿sí? Que es un derecho que parecía que en un momento dado progresivamente se iba a tener una cobertura universal, y resulta que tampoco es así, ¿no? Por muchos factores de los últimos años. ¿Qué hacer? Diría Lenin, ¿no? En ese famoso librito pequeñito. ¿Qué hacer? Bueno, muy puntualmente, yo creo que México sí es un país que cuando hablan que fue una revolución social y educativa. O sea, el proceso educativo sí, no sé si en otro país lo haya sido, pero en el caso de México no podemos separar el proceso revolucionario del educativo. Por lo tanto, el proceso educativo sigue siendo el de la gran movilidad social. Si existe posibilidad de movilidad social, es a través de la educación. Eso sigue siendo. A propuestas concretas, a mí me parece, puedo decir 3 nada más, que son muy puntuales. Se necesita en Michoacán una ley que contemple cómo poder regular los albergues e internados. No existe. Y peor aún, no existe una ley general en el país. Michoacán podría ser, a la luz de sus 200 años, pionero a nivel nacional, en donde ponga con una perspectiva de lo que en la asociación llamamos una segunda generación de derechos de las niñeces, que es con ellos, para poder puntualizar. Segunda ley, una ley de participación para las niñeces y adolescencias que obligue a municipio, estado, congreso, ya el sistema judicial no hablo porque ahí estamos en otro lado, pero a que participen las niñeces de una manera activa. Y tercero y finalmente, a que tengamos un cambio de percepción adultocéntrica, a pasar a recordar cómo fuimos de niñas, niños y adolescentes y decir, claro que veía, escuchaba, sentía lo que pasaba, pero adoptaba un rol que me pusieron y que no es el que yo quiero tener. Entonces, hay un cambio cultural y hay cambios legislativos que tenemos que hacer, ¿no? Gracias, José Luis. Rapidísimo, abrir bibliotecas y librerías en donde se pueda. Olvidémonos de estos espacios sagrados. Entonces, si hay una mercería ahí, si hay una atrapalería ahí y que se vendan 2, 3, 4 libros, o que se abra una biblioteca en las casas, en las salas de lectura. En México tenemos un gran programa de fomento a la lectura, pues voltear y echar ojo y ayudar y dejar de sacralizar estos espacios y más bien adueñárnoslos, ¿no? Y volverlos a gobernar. Muy bien, Sí. Maestro Chagoy. Yo la recomendación que haría es visibilizar todos estos esfuerzos de transformación que ya se están dando. Hoy hay un esfuerzo en todo el estado de Michoacán ya por hacer los procesos de transformación. Aquí le tocaría eso al estado que colabore, que apoye, que reivindique al docente y seguir profundizando el asunto de la capacidad de narrar la experiencia. Muy bien, pues muchísimas gracias. Creo que quedamos a la mitad, ¿no? Nos daría para 2 o 3 programas. Les agradezco muchísimo el esfuerzo de pensar esto juntos. Esto es así, un esfuerzo conjunto que quizás quisiera invitar a que quienes nos escuchan, nos ven, a pensar por cuenta propia, ¿no? ¿Cuál es el Michoacán de hoy? ¿Cuáles son sus contradicciones? ¿Cuáles son sus temas? ¿Cuáles son sus perspectivas? Partiendo de la idea de que todas y todos tenemos derecho a decir cuál es el Michoacán de hoy para nosotras y nosotros, ¿no? Poner el acento donde cada quien lo considere necesario. Mil gracias al Sistema Michoacano de Radio y Televisión por esta invitación a participar en este programa. Los invitamos a que sigan la serie de Michoacán 200 años, Origen y Futuro. Muchísimas gracias.
Sistema Michoacano de Radio y Televisión presentó